Bienvenidos a todos y todas quienes se están conectando en estos momentos. Estamos esperando, antes de comenzar, que se puedan conectar más personas. Mientras tanto, quería recordarles que esta actividad ha sido organizada por la Biblioteca de la Universidad de Antofagasta, en conjunto con la carrera de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación y el Laboratorio de Alfabetización Académica perteneciente a la Facultad de Educación. Quienes han generado este ciclo de actividades en conmemoración del Día Internacional del Libro, próximo a celebrarse este 23 de abril. Nos pueden ir comentando a través del chat desde dónde nos están viendo, si tienen alguna consulta respecto a la charla, la pueden realizar al final de la exposición, ¿cierto? Y les quería comentar que son 3 ciclos de charlas que se extenderán hasta el día viernes 22 de abril, comenzando con la charla Árboles y rizomas, o cómo aproximarse a la literatura desde la filosofía, que estará a cargo de la investigadora Ana María Cristi. Mañana tenemos otra actividad, que es la charla Leer con los dedos desde cero, éxito garantizado en 70 horas, un método internacional de lectura con signos de mano, relatada por el doctor David Rabanus. Y finalmente, el día viernes 22 de abril, culminaremos con la presentación del libro Los teatros olvidados, teatros, cines, pabellones, circos y plazas de toro, 1871-1930, escrita por el director de teatro y jefe de carrera de artes escénicas de la Universidad de Antofagasta, señor Alberto Holguín. En el día de hoy contaremos con la presencia de la investigadora Ana María Cristi, quien es profesora y licenciada en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Además es magíster en Literatura de la Universidad de Playa Ancha y es candidata a doctora en Literatura de la Universidad Católica de Chile. Agradecemos a todas y todos quienes nos están acompañando en esta actividad. Los invitamos a compartir el enlace en caso de que quieran que participen más personas en nuestras actividades que tenemos programadas. Le damos la bienvenida a la investigadora Ana María Cristi y agradecemos su compromiso, ¿cierto?, con la escritura y la lectura. Ana María, sin más preámbulos, te damos la bienvenida. Es todo tuyo la pantalla, puedes abrir tu micrófono. Gracias, Loreto. Gracias, Loreto, y bueno, gracias a todo el equipo por la invitación y por el trabajo que están haciendo en este marco del fomento a la lectura, la escritura y la difusión. Bueno, para empezar, quisiera más o menos contarles de qué se trata mi trabajo. ¿Y por qué hoy lo presento como una manera de acercarnos a la literatura desde la filosofía? Por lo tanto, pretendo contarles a ustedes sobre la interdisciplina, pero más que hacerlo de manera general o desde una conceptualización más abstracta, em, quisiera partir desde mis propios intereses y desde la investigación que en este momento yo estoy llevando a cabo, porque me parece que es una manera más cercana de poder compartir con ustedes el cruce entre ambas disciplinas y sobre todo cómo esta nos permite, este cruce, estas conexiones, nos permite abrir nuevas formas de acercarnos a un objeto de estudio y en este caso en particular a la escritura. Y no es cualquier escritura, sino que es una escritura con un signo genérico marcado, como es la escritura producida por mujeres en Chile en un contexto determinado que en el siglo XX. Bueno, voy a compartir pantalla porque tengo una presentación y bien, supongo que se ve bien. Bueno, como el título lo dice, Árboles y rizomas o cómo acercarse a la literatura desde la filosofía,
ya nos entrega pistas más o menos de desde dónde voy a plantear mis posicionamientos. Y esto en particular desde la filosofía de Gilles Deleuze y Félix Guattari, ya porque son ellos quienes desarrollaron estas propuestas epistemológicas, que es el rizoma, y el rizoma en contraste con este sistema o modo de pensamiento arbóreo. Ellos toman estos conceptos, estos nombres desde la botánica, pero sin embargo, en cuanto a figuración, lo desarrollan de manera conceptual para explicar un modo de pensamiento y también de práctica que se desvincula del sistema tradicional, arbóreo, lineal, hegemónico y binario, ¿ya? Em, bueno, antes de entrar de lleno mm, a esta propuesta epistemológica y conceptual, les cuento, como les dije en un comienzo, que yo utilicé esta propuesta de estos pensadores para acercarme a el análisis de la escritura de 5 escritoras chilenas, ya que del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, entre ellas las menciono brevemente, es Dinka Eilish de Villarroel. Seguro estos nombres no son tan conocidos y bueno, y de ahí como la novedad de la investigación, porque son escritoras que han sido escasamente integradas y leídas en las historias literarias, en los panoramas, incluso hoy que estamos como con el ímpetu investigativo de las producciones literarias de mujeres, todavía el enfoque es súper contemporáneo, por lo tanto dejando atrás varios nombres de escritoras que, si bien de un tiempo a esta parte el gesto del rescate editorial ha tomado fuerza y un gesto que se agradece, todavía se restringe a ciertos nombres de escritoras que tienen mayor renombre, como han sido Marta Brunet, Bombal, Mistral, que si bien fueron mayormente leídas en su tiempo, hoy por hoy se intenta leer desde otras categorías, pero todavía deja un gran espacio en blanco a otras escritoras que tuvieron quizás menos trayectoria, menos publicaciones y quedaron bajo la línea del canon en su momento. Entonces, como digo, nombré a Dinka Eilish de Villarroel, Marta Jara, Maite Alaman, Carmen de Alonso y Pepita Turina. Estas 5 escritoras son sí, el corpus del trabajo de investigativo que estoy haciendo en este momento, y para acercarme a ellas, esbocé una serie de preguntas, entre ellas destaco 3, que son quizás las que se pueden leer a modo general, que me permiten básicamente preguntarme cómo han sido leídas estas escritoras, desde qué categorías fueron leídas y estudiadas, desde qué metodologías y cuáles son desde esas lecturas las identidades que se gestaron en torno a esta escritora, a su trabajo literario y a su autoría. Entonces, ¿por qué para mí es importante presentar estas preguntas? Porque básicamente son a través de ellas que me he dado cuenta que leerlas desde otras epistemologías, desde otros conceptos, quizás que se escapan desde el ámbito estrictamente literario, me permiten abrir nuevas líneas para acercarme a su escritura y proponer quizás otras variantes de lectura, otras posibilidades de lectura y en un gesto más político, desencallarlas de estas categorías o identidades que en su momento fueron creadas para ella, sobre todo cuando pensamos eh, que esas categorías muchas veces se gestaron eh, en un contexto de lectura y de conocimiento sumamente patriarcal, como fue en un comienzo en el siglo XX. Por lo tanto, cuando hablamos de
sistemas de lectura, de sistemas de conocimiento, de sistemas categoriales, me doy cuenta que estas escritoras, y pasó lamentablemente con la gran mayoría de las escritoras, fueron usualmente leídas desde un modelo arbóreo. Entonces aquí ya paso a explicar la metodología y la propuesta epistemológica que a mí me interesa desarrollar, que no es otra que sino el cruce entre filosofía y literatura, pero con un tercer eje, que son los estudios de género y los feminismos. Entonces, cuando digo que estas escritoras fueron leídas y estudiadas desde un sistema específico, podemos encontrar un sistema arbóreo que no es otro que un sistema estructural, jerárquico, orgánico, estático, binario, porque crea categorías duales, identitario, porque va generando ciertas etiquetas para sistematizar y ordenar un corpus literario específico. Por ejemplo, cuando pensamos, perdón, cuando pensamos en la estructuración del canon literario chileno, y pensamos que este sistema tiene como fundamento un estudio y una sistematización que intentó ordenar un panorama, que intentó ejercer cortes sistemáticos para categorizar obras y autores y así disponerlos de una manera que siguiera una secuencia lineal, orgánica y evolutiva. Por ejemplo, cuando nos encontramos con las diferentes historias literarias, los diferentes panoramas literarios, vemos que siguen esta secuencia, ordenada, estructural, jerárquica, porque tiene ciertos autores, y ocupo la palabra autores porque en su mayoría fueron hombres, autores representativos de ciertos periodos, obras que marcan un cortes, un antes y un después en el desarrollo de las estéticas y las políticas literarias. Tenemos grupos predominantes y otros grupos marginales, entonces se van haciendo categorías sumamente binarias y jerárquicas, ¿no? Este sistema, que tiene también como aliados toda la crítica literaria androcéntrica que se gestó en el siglo XX, posicionó obras, a las obras de la escritora en un linde marginal y muchas veces ni siquiera aparecieron en ella, fueron totalmente invisibilizadas, ¿ya? Entonces, la crítica que se hace a este modelo arbóreo, lineal, sistemático, etcétera, es que básicamente reproduce un modelo. Por lo tanto, de ahí se entiende la continuidad de un canon literario que hasta el día de hoy se criticamos, ¿no? Porque se gesta a través de la tradición literaria y de la proyección de esta tradición. Porque pretende continuar con cierta linealidad y al mismo tiempo establecer filiaciones que eh, conservan este carácter patrilineal, ¿ya? Entonces siempre estamos pensando en linealidades y en continuidades que muchas veces no tienen sino una relación eh, de representatividad en el cual eh, para que este modelo sea proyectado y sustentado, tiene que haber ciertas lecturas marginales, al margen de esta, ¿no? Para que hayan otras obras representativas. Y en ese ímpetu de representación se establecen categorías e identidades que muchas veces no son fieles a eh, la calidad y la dinámica estética que las obras tienen. En el caso, por ejemplo, de Marta Brunet. Marta Brunet es una escritora que fue leída desde ciertas categorías que la redujeron a un estilo y un periodo determinado, por ejemplo, el criollismo. Y se leyó como una escritora criollista porque el criollismo era una estética validada por el canon, que tenía una
tenía ya una identidad fija en este sistema lineal y orgánico, por lo tanto, cualquier lectura que se ajustara a esa identidad iba a tener ya un reconocimiento. Marta Brunet fue leída así por mucho tiempo y se encasilló en esa estética, obviando la diversidad de su producción literaria, la diversidad de su producción estética, lo interesante de sus planteamientos políticos, su crítica literaria o su crítica al sistema sociogenérico, etcétera. Se obviaron miles de lecturas en torno a su producción literaria porque simplemente se validó esta identidad, esta categoría como criollista, ¿ya? Entonces, desde esa manera comprendemos este modelo arbóreo, sistemático, lineal, jerárquico, etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando hacemos una lectura crítica a este modelo arbóreo? Y esto, como dije en un comienzo, tomándolo desde la filosofía de Deleuze y Guattari, tenemos otro tipo de modelo que responde a las críticas del modelo arbóreo, que es el modelo rizomático. Este modelo rizomático es una propuesta epistemológica de lectura eh, conceptual y de pensamiento, por supuesto, en el cual se intenta escapar de las limitaciones que el sistema arbóreo tradicional de pensamiento occidental ha creado y sus modelos de conocimiento. Entonces, un modelo rizomático, para empezar, em, actúa desde diferentes campos, es heterogéneo, múltiple, apunta a la conexión. En cuanto figura se puede reconocer con un rizoma, con un jengibre, por ejemplo. Es aquella sustancia que podemos encontrar por abajo de las raíces, si todavía estamos pensando en esta figura vegetal, ¿ya? Por lo tanto, su desplazamiento no es hacia arriba, sino que más bien es horizontal, aunque muchas veces puede ser vertical cuando el tallo, o sea, este rizoma tiene nutrientes que le permiten un, un impulso y brotar hacia arriba, pero en su mayoría se desplaza de manera horizontal y se compone desde diversas y múltiples conexiones, ¿ya? Entonces, atendiendo a esa figura, es que Deleuze y Guattari explican que el modelo rizomático tiene una serie de principios como los que están enumerados acá, que es la conexión, la heterogeneidad, la multiplicidad, la ruptura, la cartografía y la calcomanía, pero esto entendiéndolos como diferenciados y opuestos, cartografía y calcomanía, cartografía y calcomanía. El rizoma, a diferencia de un sistema arbóreo, permite, como dije, actuar desde diferentes campos por su capacidad múltiple y conectiva. Permite interrogar diferentes fuentes porque ya no estamos pensando desde una manera lineal, estructural, sino que más bien diversa y que se desplaza, que busca diferentes puntos de encuentro, por lo tanto sobrepasa los límites, ya no pensamos en filiaciones, sino más bien en contagios, en encuentros, eh, y por lo tanto permite pensar el encuentro y los cruces entre disciplinas diversas. Y en este punto en el que yo pienso como la interdisciplina desde un modelo rizomático, porque a diferencia de la continuidad y la estructura a la que nos obliga el modelo de pensamiento arbóreo, el rizoma nos permite muchas veces ir al encuentro de cosas que aparentemente parecen no tener un punto de conjunción, pero hay algo ahí que a nosotros muchas veces decimos casi intuitivamente, hay algo donde podemos hacer conexión. Y ese algo son las maneras múltiples de pensar y acercarnos a un objeto de estudio.
y no simplemente acercarnos, sino tomar posición de ese objeto y conocerlo a través de la propia experimentación. Entonces, finalmente, teniendo esta panorámica a grandes rasgos sobre estos dos sistemas o modelos de pensamiento, es que propongo utilizar el modelo rizomático para pensar, estudiar e investigar a las escritoras que en este momento conforman el corpus de mi investigación, eh, y hacer una lectura crítica a cómo fueron leídas en su momento, cómo fueron encasilladas en su momento y cómo pretendo a través de esa sujeción proponer nuevas maneras de acercarnos a estas escrituras silenciadas por el canon y por la crítica del momento. Entonces, para eso me concentro en uno de los principios del rizoma, ya que como mostré acá es la cartografía, básicamente porque la cartografía se presenta como una contraposición a la calcomanía. Como les comentaba en el sistema arbóreo, considerando todas las características que ya les comenté, eh, al ser un sistema orgánico que se encierra en sí mismo y que se proyecta en sí mismo, siempre lineal, a través de filiaciones, a través de sistematizaciones que permitan su evolutividad, em, hace que su sistema sea un calco en el sentido de que se reproduce a sí mismo y que se proyecta en esa reproducción, y que es justamente lo que ha hecho el canon literario, reproducirse sobre sí mismo y proyectar esa reproducción, y que es lo que nosotros podríamos entender como tradición y sistematización literaria, ¿ya? Entonces, si tenemos el calco, podemos pensarlo incluso como cuando uno calcaba cualquier figura en la escuela, ¿verdad? Que es básicamente la imitación, ¿ya? Fija, estanca. Y por otro lado, pensamos la cartografía como un mapa compuesto de múltiples líneas, como un mapa dinámico. Por ejemplo, cuando vemos un calco, lo vemos siempre en su totalidad, estanco, fijo. En cambio, cuando nos acercamos a un mapa no exige verlo desde un punto hacia otro punto siempre de la misma manera, como es una linealidad, con un inicio y un fin. El mapa puede verse desde diferentes puntos y no necesariamente va a ser el mismo mapa. Entonces, esa dinámica que nos otorga la cartografía desde Deleuze y Guattari nos permite abrir esta linealidad, esta jerarquía hacia la existencia de nuevos posibles, de nuevas lecturas, digámoslo así. Bueno, como metodología, como forma de acercarme a estas interrogantes de cómo fueron leídas las escritoras y cómo pretendo yo hacer una nueva propuesta de lectura, es que es interesante considerar que la cartografía se puede presentar como una contrametodología en el sentido de que privilegia la experimentación. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente cuando se nos enseña el método tradicional de establecer una metodología de investigación, por ejemplo, usualmente se nos dice que tenemos que tener los objetivos claros para justamente llegar a esos objetivos. Esa es la metodología, el camino para llegar a ciertos objetivos, ¿verdad? Por lo tanto, pareciera que el camino está hecho a priori para alcanzar ciertos objetivos. Cuando hablamos de una cartografía, que es un concepto que ustedes sabrán, se ha utilizado bastante en los estudios literarios para cartografía crítica de la educación, cartografía de la narrativa contemporánea, cartografía de la performance en Chile, etc. Usualmente se utiliza el concepto desde
una lectura deleuziana. Sin embargo, pocas veces se utiliza como una metodología en sí para acercarnos y proponer nuevas formas de lectura. Para mí es importante hacer énfasis en este punto porque la cartografía deleuziana básicamente lo que enseña es que como principio del rizoma necesita la experimentación. Por lo tanto, ya no nos interesa tener los objetivos primero y luego hacer un camino que me permita llegar a ese objetivo, sino que básicamente lo que se le privilegia a la cartografía es el camino en sí. Por eso la experimentación es importante. Ahora, ¿cómo vamos a pensar, cómo vamos a acercarnos a ese camino en sí o cómo lo podemos entender a la hora de ejercer una investigación? Básicamente es a través de la pregunta, ¿cómo se configuró el territorio que yo estoy observando? Por ejemplo, en mi caso, si yo estoy estudiando en este momento 5 escritoras del siglo XX, que al mismo tiempo la estoy adscribiendo a una generación literaria, que es la generación literaria de 1938, mi territorio, por lo tanto, va a ser esa categoría, como las escritoras de la generación del 38, considerando que generación ya es una categoría propia del sistema arbóreo, porque es un modelo de corte em, que fue creado usualmente desde una perspectiva biologicista, ¿verdad? Que son, no sé, autores y autoras nacían tal año, no importa su estilo, sino que los que nacieron en tal año y publicaron en tal año son de tal generación, ¿verdad? Esa lectura, por lo tanto, ya está dentro de este sistema arbóreo lineal, sistemático que ya les comenté. Entonces digo, bueno, si yo la estoy escribiendo a esta identidad, ¿cómo voy a hacer una lectura crítica sobre eso? Entonces, al privilegiar el camino y al hacer esta pregunta de cómo se configuró este territorio, lo que voy a hacer es básicamente caminar por las diferentes líneas que configuraron ese territorio. Es decir, las líneas que me permiten pasar por el sistema arbóreo, por el sistema canónico, lineal, las líneas que me permiten pasar por el sistema crítico a ese sistema arbóreo, que son, por ejemplo, las genealogías, la crítica literaria feminista, quien dio el primer paso para leer críticamente estas categorías. Y por otra parte, las líneas que surgen de la propia escritura de estas autoras, ¿ya? Por eso la experimentación, es decir, el camino, el recorrido de una cartografía es tan importante, a diferencia de tener ya un camino fijo, una metodología que me permita comprobar una hipótesis de investigación. Acá lo que interesa es la experimentación. Y esa experimentación es al mismo tiempo una invitación a un pensamiento nomádico, de desplazamiento, de ruptura, rizomático, como ya lo expliqué anteriormente, de conexión, de ruptura, de ver los puntos de encuentro, de ver categorías, identidades, pero al mismo tiempo unos desplazamientos y rupturas de esas categorías. En términos de lesiano-guattariano podríamos hablar de territorio, desterritorialización, reterritorialización. Son los diferentes movimientos que me permiten de manera macro comprender cómo se fue gestando el territorio que conforma a estas escritoras. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes ya podrán darse cuenta que estoy hablando desde diferentes lecturas, utilizando nomenclatura proveniente desde la geografía, desde la filosofía, desde la botánica, porque básicamente el pensamiento de Deleuze y Guattari y su propuesta filosófica es em, proveniente desde múltiples figuras que nos permiten pensar un determinado objeto, suceso, fenómeno, acontecimiento, desde una multiplicidad de líneas que acontecen allí. ¿Ya? Entonces la idea es pasear, caminar por todas esas líneas para luego
ver este objeto, que en este caso serían las escritoras, sin esas categorías que las sobrecodifican, ¿no? Que las determinan, que las colocan en un determinado punto, que serían los calcos, por ejemplo, si todavía pensamos en estas figuras, y que muchas veces las restringen. Entonces nuestra idea, mi idea es sacar estas lecturas de esas restricciones y abrirlas hacia nuevas lecturas. Entonces para eso me sirvo de multiplicidades eh, de líneas de pensamiento que me permitan hacer esta nomadología. Bueno, dicho esto, quisiera ya como hacer más evidente aquello que estoy hablando, que sé que puede parecer bastante abstracto, porque siempre los términos, los conceptos eh, parecen muy densos muchas veces, pero a veces en la práctica y en el mismo desarrollo de la investigación, estos conceptos van adquiriendo un cuerpo. Y eso es sumamente interesante, sobre todo como nosotros en el mundo de las humanidades y en especial de la literatura, esos cuerpos no son sino escrituras. Entonces, como les comenté en un momento, em, la investigación que me gustaría como comentarle a ustedes es sobre estas 5 escritoras de la generación del 38 y como ven acá, el concepto de generación, la nomenclatura está tachada porque es una manera de invitar a preguntarse desde, desde la misma materialidad de la palabra, ¿por qué este concepto lo presentamos bajo tachadura? Básicamente es porque al hablar de una generación literaria, sabemos todas las complicaciones que hay detrás y que no podemos aceptarla a priori como tal, debido a, tal como ya les comenté, que estas identificaciones y categorías muchas veces responden a un sistema en el cual no se hace justicia realmente a las autorías y a las estéticas desarrolladas en su momento. Por ejemplo, cuando pensamos la tachadura desde Derrida y mejor aún desde su traducción y estudio hecho por Spivak, eh, vemos que la tachadura nos sirve para mostrar una palabra, mostrar su borradura, y, pero dejarla en sí la palabra, no es que la vamos a borrar, simplemente nos interesa mostrar la problemática que genera esta palabra, pero que su uso es necesario. Por ejemplo, para esta elaboración de esta cartografía, hablar todavía de generación es necesario porque nos permite pasar por esa categoría y hacer una lectura crítica en vez de cancelarla a priori, ¿ya? Pero al mismo tiempo la tachadura, la borradura, da cuenta de que nos interesa verla desde otro posicionamiento, ¿ya? Entonces, antes de la cancelación hacemos una crítica. De ahí que sea tan necesario mostrar la tachadura. Entonces, como les decía, son 5 escritoras que las adscribo a esta generación literaria y que me interesa básicamente proponer que estas escritoras sí tienen una interesante propuesta crítica social en su obra, ¿ya? Y que no son escritoras simplemente o meramente intimistas o evasivas como fueron leídas en su momento por la crítica literaria androcéntrica y tradicional. Si pensamos en la generación del 38, em, es una generación que fue leída como una generación crítica, una generación literaria que surgió en un contexto sociopolítico importante en Chile, una generación cuya narrativa tuvo un alto compromiso político, crítico, pero también con interesantes tintes estéticos híbridos,
¿ya? Sin embargo, en su mayoría fue leída como una generación que desarrolló el realismo socialista, muchas veces fue leída como una literatura partidista, y en ese marco, en ese contexto, las mujeres escasamente figuraron dentro de esa generación. ¿Por qué? Porque básicamente al identificar y jerarquizar estas categorías para hablar de la generación del 38, ya esto pensándolo de nuevo como el sistema arbóreo, entonces al crear estas categorías, cualquier atisbo de escritura que no se compenetrara con estas identidades iba a quedar fuera del marco, ¿ya? Por lo tanto, las mujeres muy pocas veces fueron incluidas en las diferentes historias, panoramas o monografías realizadas en torno a esta generación literaria, ¿ya? Em, bueno, por el contrario, ¿qué pasó? Muchas veces estas escritoras fueron leídas como evasivas o intimistas, diciendo que ante una problemática social o ante una problemática política, las escritoras desarrollaban sus obras en donde sus personajes, en vez de, como lo hacían los escritores, plantear críticas abiertamente políticas, críticas sociales, lo que hacían era evadirse y crear un mundo de ensueño, crear un mundo cercano a la imaginación, ya obviando todo este componente social. Entonces, como que se hicieron una dicotomía, la crítica literaria del momento generó una dicotomía en el cual las escritoras pertenecían a cierta categoría y los escritores a otra categoría. El problema de esto es que, como expliqué con el ejemplo de Marta Brunet, em, se, esta lectura es sumamente mezquina, no solamente con las mujeres, que sí realizaron una interesante crítica social del momento, sino también con los escritores, que básicamente se encasilló su obra a estas categorías, dejando a un lado una rica producción estética que fue simplemente obviada. Entonces, si pensamos desde un modelo rizomático de pensamiento, si nos queremos acercar a estas escritoras no desde este sistema arbóreo, no desde de esta linealidad, no desde estas categorizaciones, vamos a tener que abrir estas lecturas para posicionarnos desde otros planteamientos, desde otras categorías que, que quiten esta categorización para abrirnos hacia otras maneras de ver y entender sus propuestas estéticas y políticas, ¿ya? Bueno, antes de pasarme ya de lleno a cómo podemos entender la cartografía en estas escritoras, me gustaría decir que la crítica literaria feminista que surge en Chile desde los 80 hacia adelante se presentó como una manera de visibilizar el componente social de la mayoría de las escritoras chilenas, básicamente desde una lectura en la que lo social no se limitaba solamente al partidismo, a lo macropolítico, sino que también apuntaba a otras esferas de lo social donde las problemáticas de género tienen una gran importancia. Ejemplo de ello es que gran parte del desarrollo de la crítica literaria feminista em, quiso abrir la obra de estas escritoras y muchas otras, vislumbrando, por ejemplo, las lecturas críticas que muchas de estas autoras realizaron a la maternidad, al matrimonio, a las diferencias desde el acceso a la educación, al conocimiento, el rol de la mujer
en el campo, eh, el rol de la mujer, por ejemplo, en La Pampa o en los sectores australes del sur, cómo fueron conformadas estas subjetividades, cómo fueron representadas por la crítica literaria masculina y por los escritores. Entonces se va haciendo una diferenciación sexogenérica para analizar la escritura de estas autoras, ¿ya? Y para vislumbrar un posicionamiento diferenciado de lo social, donde lo social también incluye, y por supuesto que sí, las problemáticas de género, algo que en su momento la crítica literaria androcéntrica no vio, no le importó, y simplemente se enfocó en lo macropolítico, dejando muchas veces las relaciones micropolíticas por debajo. ¿Ya? Entonces, dicho esto, si se darán cuenta, más o menos estoy haciendo una lectura en paralelo de dos líneas que se entrecruzan en la conformación de este territorio que yo denomino la generación literaria del 38, ¿verdad? Por una parte tenemos esta línea muy visible y lamentablemente con mucha trascendencia en los estudios literarios hasta el día de hoy, que son estas sistematizaciones de categorías sumamente problemáticas cuando pensamos en escrituras disidentes, en escrituras producidas por mujeres, y por otro lado, estas líneas que son sumamente críticas, elaboradas desde la crítica literaria feminista chilena, donde ponen en evidencia las limitaciones que en su momento produjo esta primera lectura canónica, ¿verdad? Entonces, lo que hace esta otra línea es básicamente hacer una lectura crítica al canon, estableciendo genealogías que permiten visibilizar a las escritoras, visibilizar sus vínculos, visibilizar sus estéticas, sus propuestas de lectura, desde otros parámetros que se desmarcan de la línea tradicional canónica, ¿ya? Entonces ahí tenemos dos líneas que no pueden pensarse por separado porque están entrelazadas y eso es lo interesante. Y por eso para mí es tan interesante la propuesta cartográfica porque permite pensar en líneas que van configurando un territorio. Y bueno, ya para ir cerrando, em, aquí me centro en lo concreto de esta propuesta cartográfica ya que en este momento estoy realizando y desde este modelo rizomático que permite pensar desde una cartografía y no desde una historia y no desde un panorama, siempre y cuando este no sea crítico, porque la cartografía básicamente en su multiplicidad nos permite hacer esta lectura amplia de todas las líneas que entrecruzan un territorio, pero a su vez nos permite eh, no solo hacer esta lectura crítica, sino también una lectura propositiva. Y esta lectura propositiva es decir, bueno, si ya identificamos las diferentes categorías o identidades con las cuales fueron leídas y estudiadas y posicionadas en el mapa de esta escritora, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos simplemente a decir, mira, esto es así, así, así? ¿O vamos a decir, puede ser leída de otra forma? ¿Y cómo fue leída eso? En mi caso, me interesa mostrar que estas escritoras sí presentan una propuesta crítica, social y política, em, y que esa lectura crítica, social y política se visibiliza en su propia escritura y en su propia manera de desarrollar encuentros y en su propia manera de mostrar la conformación de su subjetividad. Que eso es interesante, que hablamos de subjetividad y no de identidad, como fija estanca. No me interesa pensar la mujer desde una lectura esencialista, aún respetando toda la tradición, el discurso y la
teoría que propone el feminismo esencialista. Sin embargo, para mí es más interesante visibilizar cómo se estructura una subjetividad, cómo se configura y los desplazamientos que hay en esa subjetividad, porque podemos pensar y ver en una misma obra un personaje, un sujeto sumamente patriarcalizado. Luego, 2 páginas después, en proceso de despatriarcalización. Página siguiente, totalmente despatriarcalizado. Y luego vuelve a patriarcalizarse, porque esas dinámicas de escritura, sobre todo en el contexto en el que sitúo mi investigación, me permiten pensar en la construcción de una subjetividad y no en un personaje estanco y de identidad femenina, como fue leído por la crítica literaria androcéntrica en su momento, y como muchas veces también se entrampó una lectura ginocrítica, ¿ya? Entonces, como les decía, la cartografía se puede configurar a través de líneas duras, blandas y de fuga, ¿ya? Y ya lo comenté, las líneas duras van a ser aquello que se visibiliza, que se observa claramente, y que es lo que más predomina, y que son estas categorías que jerarquizan y determinan posicionamientos dentro de un campo literario, ¿ya? Como en mi caso, está la literatura social, partidista, comprometida, etcétera, versus esta literatura intimista o escrita por mujeres. Esa sería una línea dura. Una línea blanda es la línea que desestabiliza y pone en jaque esta línea dura, ¿ya? Desde una perspectiva crítica, y es el valioso trabajo que ha hecho la crítica literaria feminista haciendo una contralectura de estas identidades a través de genealogía, de filiaciones también, esta vez matrilineales, desde un análisis a lo que realmente es o no es una escritura femenina, cuando hay un enfoque feminista, etcétera, ya entrelazada con la línea dura, y luego tenemos una línea de fuga, que también se entrelaza con el resto de las líneas, y que es una línea que a mí me interesa mucho y que es básicamente eh, una manera de adentrarnos a la escritura de estas autoras para ver sus gestos escriturales, para pensarlas en movimiento, rizomáticamente, es decir, en ninguna categoría no estanca, sino más bien en desplazamiento, pensándolas siempre desde un dinamismo y desde esa postura evidenciar el proceso de devenir de su escritura, ¿ya? Entonces, la cartografía nos permite, a modo general, como lo traté de explicar, em, hacer una lectura crítica, ¿ya? De las diferentes recepciones que tuvo en su momento una escritura, pero al mismo tiempo ver en la escritura misma cuáles son esos dinamismos que nos permiten sacar a estas autoras de sus encasillamientos para leerles desde nuevas formas y así visibilizar toda la riqueza de su producción estética, política y, y sobre todo de nuevas formas de pensar y concebir la realidad de su momento. Bueno, por último quiero cerrar con esta cita de la escritora Diamel El-Tir, porque ella ha sido bastante clara al presentar la escritura como un método, una forma de salirnos de las sobrecodificaciones que el sistema nos brinda, ¿no? De estas estructuras, de estas categorías, de estas identidades que muchas veces en su binarismo y jerarquía no nos permiten pensar, visualizar o ver la multiplicidad de las cosas y sus conexiones. Y dice, la escritura apunta a trabajar recorridos no lineales en el interior de un espacio aparentemente plano y buscar en esa planicie el espesor y las múltiples superficies que se pueden generar.
Bueno, con esto cierro y dejo abierto a preguntas y comentarios. Le agradezco por su tiempo y por su escucha. Gracias. Bien, te agradecemos, Ana María, por esta excelente presentación y por compartir con todos nosotros y nosotras, ¿cierto?, parte del conocimiento que tú has desarrollado en tu formación académica. Y dejamos abierto el espacio para quienes quieran hacer alguna pregunta a la expositora a través del chat, o pueden abrir su micrófono o levantar la mano, o a quienes están conectados también a través de la página de Facebook de Biblioteca. Lore, tienen que habilitar el chat para Olga. Ah, no, Disculpen, sí, ahí lo sí. logré pescar por el... Ahí está. ¿se me escucha o no? Sí, se ¿Se escucha, escucha? profesora. Allá. Es que no, la única forma de, no sé cómo habilitar el chat de biblioteca, lo pesqué por el celular, no hubo manera, de otra manera. Pero yo quería hacerle preguntas bibliográficas y felicitar a la expositora por promover estos marcos teóricos y metodológicos que son tan contemporáneos y que uno los ve tan presentes de las carreras de posgrado. Pero lo que quisiera preguntar es que me diera bibliografía y autores que hablen de la subjetividad, de ese concepto que manejó ella y que tiene que ver con muchos estudios, especialmente sobre líricas y sobre escritores chilenos, ese concepto que me diera más bibliografía, porque hoy día se trata de otro punto de vista ya no como antaño. Es el concepto de subjetividad que ella manejó y se me podría dar bibliografía teórica al respecto. Me interesa mucho. Yo lo estuve trabajando con un proyecto lírico alguna vez y claro que cuesta encontrar bibliografía actualizada, digamos, con los enfoques rizomáticos del concepto de subjetividad, más allá de la identidad. Eso es. Bueno, sí, desde este concepto, básicamente yo lo he trabajado como creo que quedó como claro desde Deleuze y Guattari, pero a mí también me interesa mucho la lectura que realiza Sueli Rolnik. No sé si les parece que lo escriba en el chat, quizás sea Claro, puedes más provechoso. compartirlo en el chat y después si quieres lo envías por correo y nosotros lo Ah, ya, compartimos además sí, con la comunidad. claro, claro, claro. Bueno, como les comentaba, me interesa mucho trabajar el concepto de subjetividad y sus desplazamientos desde Deleuze y Guattari, pero me parece que hay un texto que es mucho más esclarecedor al respecto, sobre todo porque nos posiciona desde un pensamiento latinoamericano, que es el trabajo que hizo Félix Guattari con Sueli Rolnik en Brasil. Ellos trabajan muy bien el concepto de subjetividad y lo elaboran no solo desde un contraste con la identidad y digamos, su sobreidentificación, sino también desde las producciones de subjetividad, es decir, por ejemplo, cómo el capitalismo muchas veces produce subjetividades, produce deseo, em, y atraviesa las subjetividades de las personas, em, creando ciertas identidades, ya que muchas veces no son sino el reflejo de un sistema económico y político específico. Entonces es interesante verlo desde esa perspectiva también, como más allá del sujeto, sino desde las subjetividades y su producción. Entonces, en ese sentido, yo recomendaría 100% este estudio de Rolnik y Guattari en Brasil, y también de Rolnik solo, que sacó un texto hace no mucho que se llama Esfera de la Insurrección, donde ella aborda la subjetividad y su vínculo con lo micropolítico. Creo que eso es sumamente interesante de considerar. Ese libro lo editó en español creo que hace 2 años atrás recién, entonces está sumamente fresco. Ana María, nos comentan por el chat si nos puedes compartir algunos
algunos textos a través del chat. Como texto, De los que están mencionando, que si los puedes compartir acá, de los que estás comentando. ya, pero el título o el texto en sí. El nombre del autor, por esta vía. Ya. El título, Anita. Ya. Claro que sí. Mientras escribo, puedo escuchar si es que hay más preguntas o comentarios. Sí, si tienen alguna consulta, la pueden realizar a través del chat o a través de la página de Facebook de Biblioteca. También estamos atentos ahí con Ariel, que está detrás de cámara. Pero por el chat de Facebook no ha llegado ninguna pregunta. Estoy atento mirando. Permiso, yo no tengo una pregunta, pero sí quisiera felicitar a Ana María por el trabajo que hizo. Encuentro súper importante esto de visibilizar a las autoras, como partió, ¿cierto?, la charla, la conversación. Estas son autoras que no quizás son tan conocidas, pero empezar a visibilizar también otras autoras chilenas, otros autores también, y esta combinación entre la mezcla de la literatura y la filosofía, este trabajo interdisciplinar que yo encuentro excelente, así que quería felicitar también a Ana María por eso. Sí, muchas gracias por la presentación. Gracias a ustedes. Gracias, Liz. Y también pensando en el contexto, por ejemplo, de las 2 escritoras o sea, de las 5 escritoras que mencioné, hay 2 que son nortinas y que a mí son geniales. Y yo me pregunto, ¿por qué estas escritoras no son leídas en este momento? ¿Por qué se piensa como que sus producciones, al ser no sé, del 40, del 50 o del 30, no tienen un vínculo con incluso lo que está pasando en este momento? Cuando no es así, cuando tocan temáticas sumamente contingentes. Y sobre todo nos muestran un pedazo de nuestra tierra y de nuestra historia desde una perspectiva crítica muy interesante. Por ejemplo, la Dinka Illich de Villarroel, que la mayoría de sus textos los firma como Dinka de Villarroel, por su esposo. Bueno, es una dramaturga que fue conocida mayoritariamente por sus obras de teatro, una de ellas Campamentos, pero tiene una novela. Hasta ahora solo he encontrado una novela que se llama Norte Adentro, Tierra de Kunzas. Y ella habla sobre los Kunzas, o pueblo aborigen atacameño, y hace una lectura crítica al colonialismo súper interesante. Entonces, como se fijan, son escritoras que nos muestran otra manera de acercarnos a estas problemáticas y mediante el conocimiento y la creación de personajes femeninos sumamente interesante, con agencia política, con discurso, les dan voz, cosas que en su momento los escritores, incluso de esta generación, no hicieron, porque las representaron con ciertas figuraciones como ideales clásicas del momento, que era como la madre proletaria, la obrera, pero el punto era que no tenían voz, muchas de ellas. Entonces, a mí me interesa hacer este contraste porque nos permite abrir incluso esta lectura generacional, como esas categorías que yo les comentaba acerca de la generación del 38 que no son tan estancas. Entonces, eso es bien interesante. Mucho, un montón, y aparte el tema, lo comentamos siempre con Claudia, el hecho de que pareciese de repente por los autores que más se van visibilizando que el norte no tuviera literatura, Tal cual. ¿cierto? Y el norte tiene literatura, y lo que queremos con estas instancias es ir visibilizando también estos espacios. Pero por eso está interesante, y después si podrías escribir en el chat el nombre que dijiste, Sí. era Kunza, me acuerdo. Sí, Por sí. favor, para también ahí tener esa información.
Ya, yo también puedo facilitarles luego, después en un correo, que me sale mucho más fácil que estar escribiendo aquí, pero más o menos aquí, mira, dejé los 2 libros que les mencioné a la pregunta anterior, que hablaba sobre el tema de la subjetividad. Y les voy a dejar el nombre de la escritora que le estoy hablando. Dinka de Villarroel. No sé si te lo escribí bien, sí. Y bueno, hay un montón de también, por ejemplo, la Silvia Rivera Cusicanqui. Ella, qué importante leer teóricas latinoamericanas que utilizan esta perspectiva rizomática para hablar, por ejemplo, de los chetge, que ella dice, como lo intermedio, el champurriado, dice, qué interesante pensar desde las conexiones y no simplemente de lo estanco, de los puntos fijos. Y ella también toma toda la micropolítica andina, etcétera, nos da todo un aparataje epistemológico de la multiplicidad para pensar temas que muchas veces pensamos superados, porque son antiguos, porque sobrepasan o no se ajustan a ciertas categorías. Entonces es súper interesante pensar la escritura, lo que nos convoca desde esta multiplicidad, desde lo rizomático. Bien, ¿alguien más quiere hacer alguna consulta, ¿Loreto? pregunta, comentario? ¿Me ¿Claudia? escuchan bien? Sí. Sí, te escuchamos. Ya, lo primero es agradecerle a Ana María por la participación, por la disposición. Además, sería ideal que más adelante, cuando ella tenga más tiempo, esto haya finalizado y el contexto se modifique, ella pueda participar en algún aula acá en la universidad, sería ideal, porque en el fondo el nivel de reflexión que plantea nos lleva a incluso replantear nuestras propias prácticas, ¿verdad? Cómo analizamos la teoría literaria en la carrera, en pedagogía del lenguaje, la proyección para las tesinas de los chiquillos que van participando. Por ejemplo, ahora lamentablemente no pudo estar conectada, pero nos está viendo también Melanie o David, que tienen cierta proyección, digamos, como en el ámbito de la literatura, que hoy nos acompañan, y cada una de las generaciones que se van sumando. Entonces, lo primero es agradecer y comentar la admiración, digamos, por el trabajo que plantea Ana María. Lo segundo es preguntarte, Anita, ¿con cuántas obras estás trabajando para armar esta construcción rizomática? ¿Cuántas son las obras de cada autora o a modo general que está dando forma a este cuerpo? Para que los chicos también vayan armando cierta idea de cómo llegar a conformar este tipo de trabajo. Sí, bueno, en mi caso igual son, como en el caso de esta autora de Dinka, de ella solamente estoy trabajando una novela, que es la novela que hasta el momento he podido tener acceso. No, quizás tenga otros textos que yo desconozco, narrativos, porque sí tiene poesía y dramaturgia de obras, pero del resto de las escritoras, en su mayoría son 4 o 4 o 5 novelas por escritora, independiente de Dinka. ¿Por qué? Porque muchas, por ejemplo, me pasa con Carmen de Alonso, que es otra escritora nortina. Ella en su mayoría tiene libros, pero son compilaciones de cuentos, lo cual me hace a veces tomar unos cuentos y no otros. También con Pepita Turina, que recientemente sacamos un rescate editorial con los libros de La Mujer Rota de sus cuentos, que también es una escritora que es sumamente desconocida y su trabajo intelectual es gigante. Entonces sí, si hacemos cuentas son como de 4 o 5 textos por escritora. Lo interesante de esto es que me doy la libertad de saltar de un texto en otro, no es necesario hacer un abordaje como tan extenso sobre cada uno, porque como trabajo desde un modelo rizomático, lo interesante es la multiplicidad y las conexiones entre esos textos, más que ir uno a uno de manera lineal.
Y en la misma lógica, mi otra consulta es, ¿cómo cuesta o cuánto cuesta deconstruirse para llegar a hacer esa lectura? Porque en el fondo, la educación inicial que tú recibes, digamos, es bastante, apunté el concepto, ¿cierto? Va como por esta línea arbórea, ¿cierto? No así rizomática, pero llegas a este nivel de reflexión. Entonces, ¿cuánto te costó acercarte a dar esta lectura? ¿O cómo se empieza a configurar tu perspectiva analítica, digamos, para alcanzar este nivel de reflexión, Anita? Sí, bueno, quizá ahí tengo como un punto a favor de que mi formación inicial no es literaria, es filosófica, y en ese sentido ya ingresé al campo de la literatura con digamos, otras lecturas, pero eso no quiere decir que sea diferente, porque la filosofía es sumamente arbórea, muy lineal, estanca, jerárquica, etc. Entonces, lo que me interesa de la literatura es que me da esa amplitud, me permite, las novelas para mí son un mundo inacabable de multiplicidades, porque hay muchas ideas, hay muchas conexiones, porque la escritura permite eso, la escritura es un devenir constante. Entonces, eh, para mí, si bien me ha costado en el sentido de que no es muchas veces bien recibido, porque cuando uno presenta una investigación interdisciplinar, muchas veces se desajusta a los cánones de las propias disciplinas. Por ejemplo, en la literatura, a mí me han dicho muchas veces, tu trabajo es demasiado filosófico, y en filosofía tu trabajo es demasiado literario. Entonces estoy como en una nada, en un punto intermedio, en el cual me es complejo tener que justificar por qué lo abordo desde estas perspectivas. Pero pienso que lo interesante de todo esto siempre es arriesgarse. O sea, pienso que sería terriblemente aburrido y contraproducente estar siempre bajo el canon, ¿verdad? Y ya el feminismo nos ha enseñado a que es importante desajustar esas lecturas y, y proponer nuevas y arriesgarse con eso. Muchas veces lo interesante está en el medio. Eso es muy rizomático, siempre en el medio y no en los puntos finales, iniciales o finales, o las lecturas ya validadas, digamos. Así que si tengo que hablar de complejidad, ha sido de la recepción más que otra cosa. Bien, no sé si tienen más consultas por el chat. Bueno, Ana María, de parte de todas las personas que están organizando esta actividad, hay un equipo, ¿cierto? Tanto de biblioteca como de la carrera de Pedagogía en Lenguaje, el laboratorio, ¿cierto?, de alfabetización académica. Te agradecemos por esta excelente charla que nos diste hoy día, por compartir con nosotros tus conocimientos. Te volvemos a dar las gracias, y a todos y a todas que están conectados los invitamos también a la jornada de mañana, que vamos a tener la charla Leer con los dedos desde cero, éxito garantizado en 70 horas, un método internacional de lectura con signos de mano, relatada por el doctor Ravid Rabanus, que está también conectado por acá, lo vi ahí en línea. Así que los invitamos para mañana para que participen a través del mismo enlace y en el mismo horario. Muchas gracias a todos y todas, y Gracias. vamos a compartir con ustedes la información que entregó Ana María y Cristi. Muchas gracias a ustedes. Tremendo trabajo, le agradezco mucho. Gracias a ti. Gracias, Ana.